¿Alguna vez has entrado en una habitación y has sentido una pesadez inexplicable? ¿Has notado un caos repentino, confusión o patrones destructivos en las relaciones que parecen casi sobrenaturales? Muchas personas ignoran estas señales, pensando que son meras coincidencias, pero la verdad es que hay fuerzas invisibles que operan detrás de escena. La Biblia nos advierte que no todos los que nos rodean son lo que parecen. Algunas personas pueden, sin saberlo, o incluso voluntariamente, estar cargando espíritus que buscan destruir, manipular y engañar. Jesús mismo reconoció las fuerzas ocultas que influían en quienes estaban más cerca de él. Cuando Pedro trató de disuadirlo de su misión divina, Jesús lo reprendió diciendo: «Quítate de delante de mí, Satanás». Mateo 16:23. Esto no era un insulto. Jesús estaba discerniendo la fuerza espiritual detrás de las palabras de Pedro. Si Jesús tuvo que enfrentarse a la influencia demoníaca, ¿cuánto más debemos estar alerta nosotros? Comprender las señales de la actividad demoníaca en quienes nos rodean no es solo una cuestión de estar alerta, sino también de protegernos. Se trata de asegurarnos de no caer víctimas de la manipulación, el engaño o la destrucción. Por eso, hoy descubriremos 15 señales críticas de influencia demoníaca que debes reconocer en amigos, familiares e incluso en ti mismo. Estas ideas no son solo conocimiento, son una armadura espiritual. Quédate conmigo hasta el final de este mensaje, porque lo que voy a compartir contigo podría cambiar tu vida. Si alguna vez te has sentido atacado espiritualmente, si alguna vez has luchado con influencias negativas, o si sospechas que alguien cercano a ti está bajo opresión demoníaca, entonces esto es para ti. No ignores estas advertencias. Te daré herramientas prácticas, bíblicas y espirituales para discernir estas influencias y vencerlas mediante el poder de Cristo. Esto no es solo información, es un llamado a la acción. Toma nota, aplica estos principios y ármate con la verdad. ¿Estás listo? Comencemos. Una de las señales más claras de la influencia demoníaca en la vida de alguien es su rechazo absoluto de Jesucristo y de la verdad bíblica. Esto es más que una simple duda o una lucha con la fe. Es una resistencia profunda y agresiva al nombre de Jesús. Una persona bajo esta influencia no solo rechazará el Evangelio, sino que se opondrá activamente a él. Despreciará las enseñanzas cristianas. Distorsionará las escrituras para que se ajusten a sus deseos personales y animará a otros a cuestionar o abandonar su fe. La Biblia nos advierte sobre esto en 2 Corintios 4:4, diciendo: «El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo». Los espíritus demoníacos trabajan incansablemente para mantener a las personas en la oscuridad espiritual, distorsionando su percepción de la verdad. Es por eso que puedes presentar evidencia histórica, lógica y bíblica a favor de Jesús, pero ellos permanecen endurecidos en su incredulidad. No es una batalla intelectual, es una batalla espiritual. Hay una marcada diferencia entre alguien que busca la verdad y alguien que la rechaza. Un creyente que lucha puede tener dudas, pero tiene un corazón que anhela entendimiento. Lucha con la fe, cuestiona, pero en el fondo está buscando respuestas. Sin embargo, alguien bajo el engaño demoníaco no se preocupa por la verdad. En cambio, se burla y la ridiculiza. Se vuelve hostil cuando se menciona el nombre de Jesús. Etiqueta los valores bíblicos como obsoletos, opresivos o intolerantes. ¿Has notado alguna vez con qué facilidad el mundo acepta la espiritualidad, el universo, la energía y la autoiluminación, pero en el momento en que declaras que Jesús es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, la atmósfera cambia? Las conversaciones se vuelven tensas, las expresiones cambian, y de repente te acusan de ser crítico o intolerante. ¿Por qué? Porque los espíritus demoníacos reconocen y tiemblan ante la autoridad de Jesucristo. El enemigo no teme a las tradiciones religiosas, ni a la moral, ni a la bondad humana. Lo que teme es la verdad, y la verdad no es solo un concepto, es una persona. Jesucristo es la verdad. Por eso, rechazarlo es la señal máxima del engaño demoníaco. La mayor arma del diablo no es el poder, sino el engaño.
Si puede convencer a la gente de que Jesús no es el Hijo de Dios, de que los principios bíblicos son irrelevantes, o de que el pecado es subjetivo, entonces ya ha ganado la batalla por su alma. Si estás tratando con alguien que muestra este tipo de hostilidad hacia Jesús, no discutas con él. Ora por él. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 2:25-26 que aquellos que se oponen a la verdad deben ser corregidos con mansedumbre para que Dios les conceda el arrepentimiento, lo que los llevará a escapar de la trampa del diablo, que los tiene cautivos para hacer su voluntad. Entiende que no es solo su opinión, es una fortaleza espiritual, llamado a la acción. Si enfrentas la resistencia de un ser querido que se niega a escuchar acerca de Jesús, te desafío a que intercedas por él. La oración es tu mejor arma. El enemigo ha cegado sus mentes, pero a través de la oración, el Espíritu Santo puede abrirles los ojos. Comprométete a ayunar e interceder, creyendo que Dios romperá las cadenas del engaño. Escribe Amén en los comentarios si estás listo para interceder por alguien hoy. Una de las estrategias más eficaces del enemigo es la división. Donde quiera que haya conflictos, confusión y rupturas en las relaciones, puedes estar seguro de que un espíritu demoníaco está trabajando. La Biblia nos advierte en Santiago 3:16, porque donde hay envidia y ambición egoísta, allí hay perturbación y toda clase de prácticas perversas. El objetivo de Satanás siempre ha sido dividir y conquistar, separar familias, romper amistades y poner a los creyentes unos contra otros. El espíritu de división no siempre opera de manera obvia. A veces, se disfraza de un amigo preocupado que susurra medias verdades, o de una persona que constantemente fomenta chismes, ofensas y conflictos. Este espíritu prospera en la discordia, manipulando las emociones y utilizando la amargura, el orgullo y el resentimiento como combustible. ¿Alguna vez has notado cómo pequeños malentendidos pueden escalar hasta convertirse en una destrucción relacional total? Eso no es coincidencia, es una guerra espiritual orquestada. La Biblia nos da muchos ejemplos de cómo el enemigo ha usado la división a lo largo de la historia. Desde Caín y Abel, Génesis 4:8, hasta la traición de Judas, Lucas 22:3. Satanás siempre ha buscado enfrentar a las personas entre sí. Incluso en la iglesia primitiva, Pablo advirtió sobre los falsos maestros y los individuos divisivos que buscaban crear facciones entre los creyentes. Romanos 16:17-18. La razón: porque un cuerpo dividido es un cuerpo débil. Cuando las personas están unidas, son poderosas. Cuando están divididas, son vulnerables a los ataques. ¿Alguna vez has estado en un ambiente donde el drama, los malentendidos y las discusiones parecen prosperar constantemente? Tal vez sea en tu familia, en tu lugar de trabajo o incluso en tu iglesia. Si es así, reconoce que esto no es normal. El enemigo trabaja tras bastidores para magnificar las ofensas, difundir rumores y poner a las personas unas contra otras. Lo hace porque sabe que donde hay unidad, hay poder. Por eso Jesús oró en Juan 17:21. Padre, te pido que sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, ¿cómo se combate el espíritu de división? En primer lugar, hay que reconocerlo. No permitas que te conviertas en portador de división. Pregúntate, ¿mis palabras están construyendo unidad o causando separación? En segundo lugar, rehúsa involucrarte en chismes, calumnias y discusiones innecesarias. La Biblia nos dice en Proverbios 26:20, sin leña, el fuego se apaga, sin chismes la contienda se calma. Por último, sé un agente de paz y reconciliación. Cuando las personas intenten arrastrarte al conflicto, responde con sabiduría y gracia. La estrategia del diablo es aislar y destruir, pero el plan de Dios es unir y fortalecer. No permitas que el enemigo te use como herramienta para la división. Mantente firme en la verdad, camina en amor y protege las relaciones que Dios te ha dado. Si reconoces el espíritu de división en tu vida, comienza hoy a romper su poder mediante la oración y la acción intencional. Llamado a la acción. Si estás lidiando con la división en tu vida, declara, elijo la unidad en lugar de la división, en los comentarios. Toma una postura contra la discordia,
Niégate a ser parte de los chismes y ora por la restauración de las relaciones rotas. El enemigo no ganará en tu vida. La ira, cuando no se controla, puede convertirse en una puerta abierta para la influencia demoníaca. La Biblia nos advierte en Efesios 4, 26, 27. Si se enojan, no pequen. No dejen que se ponga el sol sobre su enojo, ni den cabida al diablo. Eso significa que la ira no resuelta no es solo un problema emocional, sino un punto de acceso espiritual para el enemigo. El espíritu de ira no se trata solo de tener mal carácter. Es una fuerza consumidora que impulsa a las personas a actuar de manera irracional, destructiva e incluso violenta. ¿Alguna vez has visto a alguien cambiar por completo cuando está enojado? Su rostro se distorsiona, su voz cambia y parece casi poseído por su furia. Esto se debe a que la ira, cuando no se controla, puede permitir que las fuerzas demoníacas influyan en los pensamientos, las palabras y las acciones. Por ejemplo, Caín se vio dominado por la ira en Génesis 4, 6, 7. Dios le advirtió: el pecado está a la puerta, te desea, pero tú debes dominarlo. En lugar de dominar su ira, Caín cedió y asesinó a su propio hermano. Ese es el objetivo final del enemigo: convertir la ira en destrucción. El mismo espíritu que llevó a Caín a matar a Abel es el mismo espíritu que alimenta la violencia, el abuso doméstico e incluso el asesinato en la actualidad. La Biblia distingue entre la ira justa y la ira demoníaca. Jesús mostró una ira justa cuando limpió el templo, Juan 2, 15, 16, pero su ira estaba controlada, justificada y tenía un propósito divino. La ira demoníaca, en cambio, es destructiva, irracional e incontrolable. Destruye relaciones, envenena corazones y conduce a palabras y acciones que no se pueden deshacer. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con la ira, no la ignore. La ira que no se controla puede convertirse en una fortaleza espiritual. El enemigo la utilizará para mantenerlo en cautiverio, haciéndole decir y hacer cosas que le causen daño a largo plazo. Reconocer este patrón es el primer paso para liberarse. Llamado a la acción. Si luchas con la ira, te desafío a orar para que te liberes. Di esto en voz alta: Dios, te entrego mi ira. Ayúdame a caminar en paz y con autocontrol. Escribe: elijo la paz en los comentarios como un acto de fe. No estás solo en esta batalla, y con la ayuda de Dios, puedes superarla. El enemigo no siempre ataca por medios obvios. Una de las formas más engañosas en que se infiltra en las vidas es a través de prácticas ocultas, curiosidad sobrenatural y oscuridad oculta. Lo que puede parecer un entretenimiento inofensivo, horóscopos, lecturas de tarot, astrología y rituales espirituales, en realidad puede ser una puerta abierta para las fuerzas demoníacas. La Biblia advierte enérgicamente contra estas prácticas, llamándolas una abominación en Deuteronomio 18, 10, 12. Que no se encuentre en ti a nadie que practique adivinación o hechicería, ni interprete agüeros, ni practique hechicería, ni consulte a los muertos. Hoy en día, muchas personas participan sin saberlo en actividades que invitan a la opresión demoníaca. La brujería ya no se considera una práctica maligna, sino que se comercializa como una herramienta de autoempoderamiento. Las personas usan cristales para protección energética, leen cartas del tarot para recibir orientación y consultan a psíquicos para hablar con sus seres queridos. Pero detrás de cada práctica espiritual que no proviene de Dios, hay una falsificación demoníaca esperando tomar el control. A Satanás no le importa si crees en estas cosas o no. Todo lo que necesita es que participes. Satanás se disfraza de ángel de luz. 1 Corintios 11:14. No se presenta como el padre de la mentira, sino que presenta el engaño como iluminación. El mundo te dice que el ocultismo tiene que ver con encontrarte a ti mismo o conectarte con el universo, pero en realidad es esclavitud disfrazada. Cada vez que una persona busca respuestas, poder o guía fuera de Dios, entra en territorio enemigo. Muchas personas que participan en estas prácticas sufren ataques espirituales, depresión y un miedo abrumador. Su paz es robada, sus mentes se nublan y sus vidas comienzan a desmoronarse. Esto no es una coincidencia, es el resultado directo de los contratos espirituales realizados a través de prácticas oscuras.
El enemigo dará percepción temporal para atraer a las personas, pero una vez que se enredan, les trae tormento, adicción y destrucción. Si usted o alguien que conoce ha estado involucrado en alguna de estas cosas, no lo ignore. Renuncie a ello. Rompa cualquier acuerdo hecho con la oscuridad y recurra a Jesús para obtener la verdadera libertad. Solo Él tiene poder sobre lo sobrenatural, y su nombre es el único nombre que puede romper las cadenas demoníacas. Llamado a la acción. Si alguna vez has participado en el ocultismo, declara: renuncio a toda conexión con la oscuridad en el nombre de Jesús. Escribe: elijo la luz de Cristo en los comentarios como una postura pública contra el engaño. El poder de Dios es mayor que cualquier influencia demoníaca. La adicción es más que un hábito, es una fortaleza espiritual. Ya sean drogas, alcohol, pornografía, juegos de azar o incluso relaciones tóxicas, la adicción mantiene a las personas en ciclos de destrucción. La Biblia nos dice en Juan 8:34, todo aquel que peca, esclavo es del pecado. Eso es exactamente lo que hace la adicción. Esclaviza. Los espíritus demoníacos utilizan la adicción para controlar, manipular y alejar a las personas de su destino dado por Dios. Las personas atrapadas en la adicción a menudo se sienten impotentes, como si algo más fuerte que ellas las estuviera empujando hacia decisiones destructivas. Esto se debe a que la adicción no es solo física o psicológica, es una esclavitud espiritual. Satanás quiere mantener a la gente insensible, distraída y alejada de Dios. Por eso la adicción nunca satisface, solo exige más. Promete alivio pero produce dolor. Da placer temporal pero roba alegría, paz y propósito. Cuanto más cae una persona en la adicción, más se erosiona su identidad. En lugar de ser un hijo de Dios, se define por su esclavitud. La buena noticia es que Jesús vino a liberar a los cautivos. Lucas 4:18. Ninguna adicción es más fuerte que el poder de Dios. Liberarse comienza con el reconocimiento y el arrepentimiento. Si estás luchando con una adicción, entiende que se trata de una guerra espiritual, y la victoria comienza con la entrega a Jesús. Llamado a la acción. Si estás luchando contra una adicción, declara: rompo todas las cadenas en el nombre de Jesús. Escribe: la libertad es mía, en los comentarios. No importa cuánto tiempo hayas luchado, la liberación es posible. El poder de Dios es mayor que tu lucha. El orgullo es una de las armas más poderosas del enemigo, porque ciega a las personas a su necesidad de Dios. La Biblia nos dice en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento va la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El mismo Satanás fue expulsado del cielo por causa del orgullo. Isaías 14:12-15. Cuando una persona está consumida por el orgullo, se resiste a la corrección, rechaza la verdad y exalta sus propios deseos por encima de la autoridad de Dios. La rebelión espiritual no es solo desobediencia, es una oposición activa a la voluntad de Dios. El enemigo convence a las personas de que no necesitan a Dios, de que pueden vivir como quieran, y de que los principios bíblicos están pasados de moda. Esta es la misma mentira que le dijo a Eva en el jardín: con que Dios os ha dicho. Génesis 3:1. Es una táctica de engaño diseñada para separar a las personas de Dios. La parte más peligrosa del orgullo es que bloquea el arrepentimiento. Cuando las personas creen que no necesitan cambiar, permanecen en esclavitud. Justifican el pecado, rechazan la corrección y construyen su propia versión de la verdad. Es por eso que las personas orgullosas a menudo experimentan sequedad espiritual, confusión y un corazón endurecido. Han cerrado la puerta a la presencia de Dios. La solución al orgullo es la humildad y la rendición. La Biblia nos dice en Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La verdadera fortaleza se encuentra en reconocer nuestra necesidad de Dios. Llamado a la acción. Si estás listo para liberarte del orgullo, declara: Señor, me humillo ante ti. Entrego mi vida a tu voluntad. Escribe: elijo el camino de Dios en los comentarios. La humildad es la clave para un verdadero avance espiritual. El miedo
es una de las armas más poderosas del enemigo. Paraliza, controla y manipula a las personas para que vivan muy por debajo de la libertad que Dios quería para ellas. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que el miedo no es solo una emoción, sino una fuerza espiritual que se opone a la fe. El enemigo usa el miedo para evitar que las personas cumplan con el propósito que Dios les ha dado. Susurra mentiras como, no eres lo suficientemente bueno, fracasarás, Dios no te protegerá, y muchos creen en estas voces y permiten que el miedo controle sus decisiones. Cuando el miedo gobierna, las personas evitan correr riesgos, pierden oportunidades y viven en un estado constante de ansiedad y preocupación. La ansiedad es una de las mayores señales de que el miedo se ha arraigado. Muchos sufren de estrés abrumador, ataques de pánico y noches de insomnio, sin darse cuenta de que el enemigo está detrás de todo esto. El diablo quiere que te sientas impotente y solo, pero la verdad es que Dios ya ha prometido la victoria sobre el miedo. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Una de las mayores puertas abiertas al espíritu del miedo es lo que consumimos a diario. Las noticias, las películas, las redes sociales y las conversaciones llenas de negatividad pueden alimentar la ansiedad. La Biblia nos manda a cuidar nuestro corazón. Proverbios 4:23. Porque todo lo que permitamos entrar echará raíces. La fe y el miedo no pueden coexistir. Cuando uno crece, el otro disminuye. Para liberarte del espíritu del temor, debes reemplazar las mentiras por la verdad. Declara las promesas de Dios para tu vida. Ora contra el temor y da pasos de fe, incluso cuando te sientas incómodo. El enemigo no puede mantenerte cautivo si caminas en el poder de la palabra de Dios. Llamado a la acción. Si estás listo para romper las cadenas del miedo, declara, me niego a vivir con miedo. Recibo la paz de Dios en el nombre de Jesús. Escribe, la fe por encima del miedo, en los comentarios. El amor perfecto de Dios echa fuera todo temor. 1 Juan 4:18. La mayor arma del diablo es el engaño. Juan 8:44 lo llama el padre de la mentira, lo que significa que toda su estrategia se basa en la manipulación y la distorsión de la verdad. Si puede controlar lo que la gente cree, puede controlar cómo vive. El engaño demoníaco funciona distorsionando la palabra de Dios, haciendo que el pecado parezca aceptable y cegando a las personas ante la verdad. Vemos que esto sucede hoy en forma de falsas enseñanzas, falsificaciones espirituales y compromisos morales. Lo que una vez se consideró pecaminoso ahora se etiqueta como progresivo o aceptable. Así es exactamente como el enemigo engañó a Eva en el jardín. Hizo que el pecado pareciera deseable. Génesis 3:1-5. Una persona bajo la influencia de un espíritu mentiroso rechazará la verdad, argumentará en contra de los principios bíblicos y justificará la conducta pecaminosa. Afirmará que la palabra de Dios debe evolucionar para adaptarse a la cultura moderna. Pero la verdad no cambia. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si era pecado en la Biblia, sigue siendo pecado hoy. El engaño espiritual es peligroso porque hace que las personas se sientan bien incluso cuando están equivocadas. Muchos creen que están siguiendo a Dios, pero en realidad están siguiendo una versión distorsionada del cristianismo que está mezclada con ideologías mundanas. Así es como se forman las religiones y sectas falsas. La única manera de protegerse del engaño es conocer profundamente la palabra de Dios. Cuanto más estudies la Biblia, más difícil será para el enemigo engañarte. Si no conoces la verdad, caerás en la mentira. Por eso debemos probar todo espíritu y toda enseñanza. 1 Juan 4:1. Llamado a la acción. Si quieres estar protegido del engaño, declara, elijo la verdad de Dios por sobre las mentiras del enemigo. Escribe, la verdad me hace libre, en los comentarios. Cuanto más en la verdad camines, menos espacio habrá para el engaño. La rebelión es una de las señales más claras de la influencia demoníaca. 1 Samuel 15:23 dice, la rebelión es como pecado de brujería.
Esto se debe a que la rebelión y la brujería operan a través del mismo espíritu, el espíritu de voluntad propia. El enemigo sabe que Dios obra por medio de un orden divino. Cuando las personas rechazan la autoridad que Dios les ha dado, ya sea en la iglesia, la familia o el lugar de trabajo, se exponen al caos. Una persona rebelde se niega a someterse, no respeta al liderazgo y sigue sus propios deseos en lugar de las instrucciones de Dios. Así es exactamente como cayó Satanás. Quería poder sin sumisión. Isaías 14, 12, 15. La rebelión suele comenzar con el descontento. El enemigo susurra: no tienes por qué escucharlos, puedes hacer lo que quieras. Esta mentalidad conduce a la desobediencia, la división y, en última instancia, la destrucción. Vemos este patrón en Lucifer, Adán y Eva, e incluso en la sociedad moderna. Un corazón rebelde no reconoce la autoridad de Dios. Por eso, hoy en día muchas personas se resisten a las enseñanzas bíblicas, rechazan el liderazgo de la iglesia y crean su propia versión del cristianismo. Quieren los beneficios de Dios sin someterse a sus mandatos. Para vencer la rebelión, uno debe humillarse ante Dios. La verdadera fortaleza viene de la rendición a su orden divino. Santiago 4:7 nos dice: someteos a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Llamado a la acción. Si estás listo para romper con el espíritu de rebelión, declara: Señor, me someto a ti por completo. Escribe: elijo la obediencia en los comentarios. La sumisión a Dios no es debilidad, es la clave para la verdadera autoridad y la libertad. La mayor conexión de un creyente con Dios es a través de la oración y la adoración. Cuando una persona deja de orar, leer la Biblia o buscar la presencia de Dios, se vuelve espiritualmente débil y vulnerable a la influencia demoníaca. La sequedad espiritual ocurre cuando alguien se aleja gradualmente de Dios. Ya no siente su presencia. Deja de anhelar su palabra y su fe se siente vacía y rutinaria. Esto es peligroso porque un cristiano sin oración es un cristiano sin poder. El enemigo sabe que la oración es un ataque directo contra él. Por eso trabaja horas extras para hacerte sentir demasiado ocupado, demasiado distraído o demasiado cansado para orar. Quiere que te desconectes, porque un espíritu débil no puede resistir la tentación ni discernir la guerra espiritual. En Mateo 26:41, Jesús advirtió a sus discípulos: velad y orad, para que no caigáis en tentación. Si descuidáis la oración, os convertís en un blanco fácil de las artimañas del enemigo. La clave para superar la sequedad espiritual es reavivar tu pasión por Dios. Adora, ayuna, busca su presencia y pídele al Espíritu Santo que avive tu corazón. Cuanto más tiempo pases con Dios, más fuerte se volverá tu espíritu. Llamado a la acción. Si quieres reavivar tu fuego espiritual, declara: Señor, restaura mi pasión por ti. Escribe: elijo la oración en los comentarios. La presencia de Dios es tu mayor arma. No la descuides. Una de las trampas más peligrosas del enemigo es la falta de perdón. Muchas personas andan cargando resentimientos, rencores y heridas profundas de su pasado, sin saber que la falta de perdón es una prisión espiritual. Jesús nos advirtió en Mateo 6:15: pero si no perdonáis a los demás sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto no es solo una sugerencia, es un mandato con graves consecuencias. La falta de perdón le da a Satanás un punto de apoyo en tu vida. Envenena el corazón, nubla el juicio y mantiene a las personas atadas al dolor. La amargura no solo afecta a la persona que te lastimó, sino que te destruye desde adentro. Muchas personas que se niegan a perdonar luchan con depresión, ansiedad e incluso enfermedades físicas, porque la falta de perdón es una toxina que corrompe el alma y el cuerpo. A los espíritus demoníacos les encanta alimentarse de la amargura. Constantemente recuerdan a las personas las ofensas del pasado, repitiendo recuerdos dolorosos para mantener abiertas las heridas. Así es como el enemigo mantiene a las personas atrapadas en ciclos de dolor. Las convence de que aferrarse a la ira es poder, pero en realidad es esclavitud.
Jesús dio el ejemplo perfecto de perdón. Mientras colgaba de la cruz, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Jesús pudo perdonar a quienes lo torturaron, ¿qué excusa tenemos nosotros? El perdón no se trata de excusar las acciones de alguien, se trata de liberarse de las cadenas del resentimiento. Para liberarte de la falta de perdón, debes tomar la decisión de perdonar, incluso si tus emociones no te hacen sentir preparada. En el momento en que eliges perdonar, cierras la puerta a la amargura, al tormento demoníaco y a la opresión espiritual. El perdón no es para ellos, es para ti. Llamado a la acción. Si estás listo para liberarte de la carga de la falta de perdón, declara: elijo perdonar en el nombre de Jesús. Escribe: me libero de la amargura en los comentarios. El perdón es la clave para la sanación. No permitas que el enemigo te mantenga cautivo por más tiempo. El pecado sexual es una de las armas más comunes y destructivas del enemigo. Muchos no se dan cuenta de que el pecado sexual es espiritual, crea fortalezas, abre puertas demoníacas y conduce a una esclavitud profunda. La Biblia nos dice en 1 Corintios 6:18: huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Los espíritus demoníacos utilizan la inmoralidad sexual para esclavizar a las personas mediante la pornografía, el adulterio, la fornicación y la perversión. Lo que comienza como un placer inofensivo, rápidamente se convierte en una adicción que controla los pensamientos, los deseos y las conductas. Esto se debe a que el pecado sexual no es solo físico, sino que crea vínculos del alma y conexiones espirituales que atan a las personas a la oscuridad. La pornografía, la lujuria y la perversión distorsionan el diseño de Dios para la intimidad. El enemigo pervierte lo que Dios creó para ser sagrado, convirtiéndolo en un ídolo que consume mentes y corazones. Es por eso que muchos que luchan con la lujuria sienten vergüenza, culpa y pesadez espiritual, porque están bajo ataque. Efesios 5:3 nos advierte: pero entre ustedes, que no haya ni siquiera una pizca de inmoralidad sexual. La buena noticia es que la liberación es posible. No importa cuán profunda sea la esclavitud, Jesús tiene el poder de romper todas las cadenas. La libertad comienza con la confesión, el arrepentimiento y la renovación de la mente a través de la palabra de Dios. Si tienes dificultades en esta área, no te quedes callado. Busca la liberación y la rendición de cuentas. Llamado a la acción. Si estás listo para liberarte del pecado sexual, declara: Señor, te entrego mis deseos, hazme puro. Escribe: elijo la pureza, en los comentarios. La gracia de Dios es mayor que cualquier pecado. La libertad está disponible. La Biblia advierte que el amor al dinero es la raíz de todos los males. 1 Timoteo 6:10. Si bien el dinero en sí no es malo, la avaricia y el materialismo son trampas espirituales que alejan los corazones de Dios. Muchas personas están completamente consumidas por el deseo de riqueza, estatus y posesiones materiales, sin darse cuenta de que se han convertido en esclavas del espíritu de Mamón. Jesús dijo en Mateo 6:24: no se puede servir a Dios y al dinero. Sin embargo, en el mundo actual, muchas personas priorizan la riqueza por sobre su relación con Dios. Persiguen el éxito, descuidan la oración, comprometen la integridad y justifican la deshonestidad. Todo por una ganancia económica. Esto no es solo un mal hábito, es un engaño espiritual. Los espíritus demoníacos actúan a través de la codicia, la envidia y la ambición egoísta. Convencen a las personas de que el dinero equivale a poder, seguridad y satisfacción, lo que las lleva al endeudamiento, la corrupción y las decisiones poco éticas. Cuanto más persiguen las personas la riqueza material, más vacías se sienten, porque solo Dios puede satisfacer el alma. Muchos de los que están bajo este espíritu se niegan a dar, diezmar o ser generosos. Temen perder dinero más que desobedecer a Dios. Pero la verdadera libertad financiera proviene de confiar en Dios como el proveedor supremo. Cuando pones a Dios en primer lugar, Él suple todas tus necesidades. Filipenses 4:19.
Si reconoces un espíritu de avaricia en tu vida, rompe su poder hoy mismo. Confía en Dios antes que en las riquezas, sé generoso y busca el reino primero. Mateo 6:33. El dinero debe servirte a ti, no al revés. Llamado a la acción. Si estás listo para liberarte del amor al dinero, declara: Dios es mi proveedor, no las riquezas. Escribe: elijo a Dios por sobre las riquezas en los comentarios. El verdadero éxito se encuentra solo en Cristo. La idolatría es más que adorar estatuas. Es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en tu vida. La Biblia nos advierte en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, en el mundo de hoy, muchos, sin saberlo, adoran a celebridades, carreras, relaciones, entretenimiento e incluso a sí mismos. El objetivo de Satanás es distraer a las personas de Dios, obsesionándolas con las cosas mundanas. Muchos pasan horas en las redes sociales, buscando el éxito o la aprobación de los demás, pero no tienen tiempo para la oración o la adoración. Su pasión por Dios se desvanece porque sus corazones están divididos. Un ídolo es cualquier cosa en la que confías más que en Dios. Puede ser el dinero, una relación, tus propias ambiciones o incluso tus emociones. Si algo controla tu vida y tiene prioridad sobre Dios, se ha convertido en un ídolo. 1 Juan 5:21 nos advierte: hijitos, guardaos de los ídolos. La idolatría es peligrosa porque crea un vacío espiritual. No importa cuánto éxito, amor o placer persiga a la gente, nunca se sentirá realizada sin Dios. El enemigo mantiene a la gente distraída porque sabe que un cristiano distraído es un cristiano débil. Para liberarse de la idolatría, es necesario reorientarse intencionalmente. Busque primero el reino de Dios, Mateo 6:33. Elimine las distracciones y haga de Dios su prioridad principal. Cuando Él está primero, todo lo demás encaja en su lugar. Llamado a la acción. Si estás listo para poner a Dios en primer lugar, declara: Señor, entrego todos los ídolos de mi vida. Escribe: elijo a Dios por sobre todas las cosas, en los comentarios. Nada en este mundo puede reemplazarlo. Hemos descubierto 14 señales críticas de la influencia demoníaca, exponiendo cómo opera el enemigo a través del engaño, el miedo, la división, la adicción y la rebelión espiritual. Pero la conciencia por sí sola no es suficiente. Es hora de actuar. El enemigo prospera donde hay ignorancia, pero una vez que conoces la verdad, tienes el poder de romper todas las cadenas a través del nombre de Jesucristo. No fuiste creado para vivir con miedo. No fuiste creado para estar atado por la adicción, controlado por la ira o esclavizado por el pecado. Dios te ha llamado a la libertad. La Biblia dice en Juan 8:36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este es tu momento de dar el paso hacia la victoria. No dejes que el enemigo te mantenga atrapado en la oscuridad cuando Jesús ya te ha dado la luz. Si reconoces alguna de estas señales en tu vida o en la vida de quienes te rodean, no te quedes callado. Ora, ayuna, busca la presencia de Dios, declara su palabra sobre tu situación. La batalla no es solo física, es espiritual, y la victoria llega a través de la fe, la obediencia y la perseverancia. Ahora quiero desafiarte. No dejes que este mensaje se quede aquí. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Sé la luz que expone la oscuridad. Y si estás listo para comprometerte completamente con Jesús, escribe: elijo la libertad en Cristo, en los comentarios. Esto no es solo una declaración, es un paso hacia la liberación. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Esto es más que solo contenido. Es una comunidad de creyentes que se mantienen unidos, crecen en la fe y luchan batallas espirituales con la autoridad de Cristo. Suscríbete y sigue a Jesús. Activa las notificaciones para que nunca te pierdas una enseñanza que podría cambiar tu vida. Y si necesitas oración, házmelo saber en los comentarios. Los leo, oro por ellos y estoy contigo en la fe. No estás solo en esta lucha. Ahora, antes de irme, permítanme presentarme. Mi nombre es Oliver, y me apasiona equipar a los creyentes con la verdad que los hace libres. Sé lo que es luchar,
sentirse atacado espiritualmente y luchar por la liberación. Pero también conozco el poder de Dios para transformar vidas por completo. Por eso hago esto, para ayudarlos a caminar en la misma victoria que Jesús me dio. Gracias por estar aquí, por escuchar y por elegir crecer en la fe. Ustedes son parte de este viaje y les agradezco. Manténganse fuertes, sigan orando y nunca olviden que donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.